Bienvenido a las tarjetas de aprendizaje para el curso de entrenador personal. Mi nombre es Ivonne de Forto Fitness y hoy os presento las tarjetas para el tema cuerpo y movimiento. El formato es preguntas y respuestas. Haré las preguntas, dejaré un ratito para que vosotros podáis pensarlo y luego ya os digo la contestación. En este grupo hay 35 tarjetas y espero que disfrutéis para poder hacer el mejor examen de vuestras vidas para obtener vuestro certificado de entrenador personal. Allá vamos, empezamos. Pregunta 1. ¿Cómo se llama el conjunto de órganos que realizan una misma función y presentan una estructura y una constitución similares? Opciones: A. Aparato. B. Tejido. C. Sistema. Respuesta: A. Aparato. Pregunta 2. El aparato locomotor está formado por A. Los huesos, el tejido muscular y el sistema circulatorio. B. El sistema esquelético, el sistema articular y el sistema muscular. O C. Los músculos esqueléticos y el sistema nervioso. La pregunta es, ¿el aparato locomotor está formado por cuál? Respuesta: el sistema esquelético, el sistema articular y el sistema muscular. Opción B. Pregunta 3. La postura de referencia convencional para estudiar la anatomía del cuerpo humano se llama. Opciones: A. Posición fundamental del pie. B. Posición básica de estudio. C. Posición anatómica. Respuesta: C. Posición anatómica. Pregunta 4. ¿Cuál es la orientación de las manos en la posición anterior? A. Mirando hacia adelante en posición palmar. B. Mirando hacia atrás en posición dorsal. C. De lado y con los dedos separados entre sí. Pregunta es la orientación de las manos en la posición anterior. Respuesta: mirando hacia adelante en posición palmar. Pregunta 5. La línea que divide el cuerpo humano en dos mitades iguales recibe el nombre de A. Línea imaginaria. B. Línea central. C. Línea media. Respuesta: línea imaginaria. Pregunta 6. Cualquier movimiento corporal se realiza en un plano determinado y alrededor de un eje determinado. Cada eje es A. Perpendicular al plano en el que se realiza el movimiento. B. Paralelo al plano en el que se realiza el movimiento. C. Igual al plano en el que se realiza el movimiento. Respuesta: A. Perpendicular al plano en el que se realiza el movimiento. Pregunta 7. ¿Cuál es el plano imaginario que atraviesa el cuerpo separándolo en mitad derecha y mitad izquierda? A. Plano frontal. B. Plano sagital. C. Plano transversal. Respuesta: plano sagital. Pregunta 8. ¿En qué eje se producen los movimientos de flexión y extensión? A. Eje frontal. B. Eje sagital. C. Eje vertical. Respuesta: eje sagital. Pregunta 9. El movimiento de abducción se realiza en A. Un plano transversal y un eje vertical. Un plano frontal y un eje sagital. Un plano sagital y un eje frontal. Respuesta: abducción se realiza en un plano frontal y un eje sagital. Pregunta 10. Los movimientos que se realizan en un plano transversal y un eje vertical son A.
rotación interna y rotación externa. B, abducción y aducción. C, flexión y extensión. Respuesta: rotación interna y rotación externa. Es un plano transversal y un eje vertical. Pregunta 11. El sistema del aparato locomotor, que está formado por las diferentes zonas de unión entre dos o más huesos, es A, el sistema esquelético, B, el sistema articular, C, el sistema muscular. Respuesta: el sistema articular. Pregunta 12. El movimiento realizado en el plano frontal que desplaza una región corporal hacia la línea media del cuerpo se conoce como A, aducción, B, abducción, C, flexión. Respuesta: aducción. 13. ¿A qué eje corresponde el plano frontal? A, eje sagital, B, eje vertical, C, eje frontal. Respuesta: eje frontal. 14. La articulación es la estructura que constituye la unión entre dos huesos. ¿Qué nombre recibe la disciplina que estudia las articulaciones? A, osteología, B, fibrosis, C, atrología. Respuesta: atrología. 15. Los músculos más aptos para la fuerza son A, los peniformes, B, los rectos y fusiformes, C, los rectos, los fusiformes y los peniformes. Respuesta: los peniformes. 16. Cuando un ciclista desciende por un puerto de montaña sin pedalear ni efectuar ningún tipo de viraje, está realizando A, un movimiento de traslación lineal, B, un movimiento de traslación curvilínea, C, un movimiento de traslación que es a la vez lineal y curvilíneo. Respuesta: un movimiento de traslación lineal. 17. ¿Qué disciplina se encarga del estudio de las fuerzas que se hallan implicadas, por ejemplo, en un lanzamiento de balón o en un salto? A, la kinesiología, B, la cinemática, C, la cinética. Respuesta: la cinemática. 18. La velocidad angular, al igual que la aceleración angular, es característica de A, los movimientos de traslación, B, los movimientos de rotación, C, ambos movimientos. Respuesta: los movimientos de rotación. 19. Cuando un paracaidista se lanza en caída libre, en los primeros instantes su movimiento es A, variablemente acelerado, B, uniformemente desacelerado, C, uniformemente acelerado. Respuesta: uniformemente acelerado. 20. Los movimientos parabólicos son una consecuencia de A, la desaceleración que impone la distancia, B, la aceleración de la gravedad, C, ni una cosa ni la otra. Respuesta: la aceleración de la gravedad. 21. En algunos deportes, como por ejemplo el judo, el contrario se puede desequilibrar por distintas zonas denominadas A, bases de sustentación, B, ángulos de caída, C, aristas de caída. Respuesta:
aristas de caída. 22. Para mantener el equilibrio en el agua, A. El centro de gravedad debe estar por encima del centro de flotación. B. El centro de gravedad debe estar por debajo del centro de flotación. C. Es indiferente. Respuesta. El centro de gravedad debe estar por debajo del centro de flotación. 23. Permanecer sobre un solo pie es un ejemplo de equilibrio A. Dinámico, B. Estático, C. Dinámico y estático a la vez. Respuesta. Estático. 24. A la capacidad de mostrar con viveza lo que se piensa o siente se denomina A. Expresión, B. Expresividad, C. Comunicatividad. Respuesta. Expresividad. 25. ¿Cuáles son los factores básicos que condicionan las calidades del movimiento? A. Espacio, tiempo, intensidad. B. Espacio, tiempo y velocidad. C. Espacio, tiempo y tono muscular. Respuesta. Espacio, tiempo, intensidad. 26. Ahora viene un poco más amplio. El cuerpo humano es un organismo muy complejo, formado por varias unidades estructurales que mantienen una jerarquía entre sí. Define brevemente qué es una célula, un tejido, un órgano, un sistema y un aparato, y cita un ejemplo de cada uno de ellos. O sea, célula, tejido, órgano, sistema, aparato. Empezamos por la célula. Respuesta. Célula. Unidad básica de seres vivos conteniendo sustancias necesarias para mantener la vida, nutrición, reproducción y otros procesos importantes. Repito, célula. Unidad básica de seres vivos conteniendo sustancias necesarias para mantener la vida, nutrición, reproducción y otros procesos importantes. ¿Qué es un tejido? Tejido. Unión de células creando organismos para realizar funciones comunes como el tejido epitelial, conjuntivo, muscular y nervioso. ¿Qué es un órgano? Órgano, agrupación de diversos tejidos cumpliendo una cierta función con variedades en forma, tamaño, aparición y localización. ¿Qué es un sistema? Sistema, conjunto de órganos que realizan una misma función y con estructura similar. Y al final, un aparato. Aparato, conjunto de órganos que realiza la misma función pero con diferente estructura y constitución. 27. Tomando como partida la posición anatómica de la persona, existen 5 tipos de movimientos corporales. Cita su nombre y escribe un ejemplo de cada uno de ellos. 1. Flexión, levantando la pierna, como la flexión de rodilla. 2. Extensión, tirar la cabeza hacia atrás, la extensión de cabeza. 3. Abducción, levantar los brazos por el lateral del cuerpo. Aducción, bajar el brazo hasta quedar al lado del cuerpo. Rotación, girar el brazo hacia adentro o fuera, da a la rotación del antebrazo. 28. Explica qué es una contracción muscular y enumera además los tipos de contracción muscular que existen. Respuesta.
Una contracción muscular es cuando un músculo se tensa y se acorta o estiran y se prolongan. Tipos de contracciones: isotónicas, en ellas la concéntrica, tensión y acortar, y la excéntrica, estiramiento. Isométrica, no variable en longitud. 29. ¿Qué es el centro de gravedad? ¿Para qué sirve? Respuesta: es el punto de un cuerpo en el cual se ejercita la fuerza de gravedad que afecta a la masa de dicho cuerpo, donde se considera ejercido el peso. Sirve para mantener el equilibrio. 30. Háblanos de la neutralización de fuerzas perturbadoras en tanto que estrategia para reequilibrar la estabilidad perdida. Indica algún ejemplo. Respuesta: podemos neutralizar una fuerza perturbadora externa si conseguimos absorberla durante un tiempo hacia una dirección que no produzca desequilibrio. Por ejemplo, si alguien nos empuja por la espalda, pero antes hemos flexionado la columna a cierta velocidad y después aplicamos una fuerza de frenado, conseguimos que el impulso de la fuerza del empujón sea igual al impulso de la fuerza de frenado y evitamos caernos. 31. ¿Por qué la expresividad, la comunicación o la estética tienen un carácter de finalidad en la expresión corporal? Razónalo en relación con otras manifestaciones de la actividad física en las cuales aquellas funciones no son indispensables. Respuesta: a contrario de un deporte de equipo como el fútbol, donde las acciones tienen la finalidad de chutar un gol, en la expresión corporal no se busca una finalidad última, sino se aprecia la combinación de la expresividad, la comunicación y la estética. Puede que un chute de balón del fútbol desde un lado del campo al gol del otro lado haya quedado fantásticamente elaborado y estéticamente muy apreciado, pero en ese deporte no había sido la finalidad, sino un producto secundario de la acción hacia la finalidad, el gol. 32. ¿En base a qué características se clasifican las técnicas expresivas? Da una explicación de tales características. Respuesta: las características para las técnicas expresivas son la técnica como modelo, es decir, perfeccionar la técnica de una acción en particular, la finalidad educativa, es decir, la enseñanza en el grupo sin que tenga una finalidad de demostrarlo en escenario, la importancia del proceso, es decir, el apreciar y vivir las acciones y no tener la presión de un objetivo final como un escenario. Los conceptos de habilidad y destreza básica, es decir, el perfeccionamiento del bagaje motor del participante, el carácter convergente, es decir, cómo el alumno desarrolla sus propias adaptaciones. 33. Describe brevemente los tipos de articulaciones que hay en el cuerpo humano en función del grado de movimiento que permiten. Respuesta: 1. Sinartrosis, no móvil. 2. Afiartrosis, movimiento muy limitado. 3. Diartrosis, mayor amplitud o complejidad de movimiento. 34. Hablando de las técnicas expresivas, ¿qué se entiende por finalidad última? Respuesta: su finalidad última es mostrarse ante público en una puesta de escena consiguiendo un mínimo de calidad y coordinación de todos los factores. Última pregunta. ¿Qué características tienen las palancas de segundo género? Respuesta: en que la potencia es siempre menor que la resistencia.
hemos llegado al final de nuestras tarjetas educativas para aprenderte para clavar bien el examen de entrenador personal en lo que es la unidad de cuerpo y movimiento. Espero que te haya gustado. Repítelo las veces que te haga falta para memorizar y aprender bien las preguntas y respuestas y así estar muy bien preparado para tu examen. Disfruta y nos veremos en el gimnasio. ¡Chao!